En este video estaremos presentando un resumen de Vida y Ministerio Cristianos del 22 al 28 de julio 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Para esta semana tenemos la lectura de Salmo 66 al 68. Y una de las ideas principales que transmite esta semana es la ayuda que Jehová nos da. Pero Jehová no solamente quiere ayudar, Él quiere que también nosotros, individualmente y a nivel colectivo, ayudemos a quien está en necesidad, sean viudas, huérfanos, hermanos, hermanas, ya sean precursores o hermanos que tengan alguna asignación o incluso que tengan alguna dificultad. Jehová quiere que ese amor pase a la acción. No sea solo amor en palabras, amor en un párrafo o amor en un video. Él quiere que eso pase a la acción. Veremos cómo lo han estado aplicando, practicando algunos hermanos en distintas circunstancias y cómo eso nos da a nosotros un ejemplo. El primer discurso, Jehová nos lleva las cargas día tras día. Veremos qué debemos hacer para aprender a depender de Jehová. Luego, en Perlas Escondidas, estaremos comentando algunas lecciones prácticas que aprendemos de la lectura de esta semana. Saltamos a la tercera sección, Nuestra Vida Cristiana. Esta sección incluye varios videos de 2 minutos aproximadamente. Veremos cómo mira Jehová que prediquemos mucho, está bien, pero ¿qué hay de ayudar a los hermanos a nuestro alrededor? ¿Qué hay si algún hermano o alguna congregación dice que no ayudan porque tienen que predicar mucho y que no les da tiempo de ayudar porque no es su responsabilidad, sino de la familia, de la persona en cuestión, y que ellos tienen que predicar, no ayudar, que no es sociedad de beneficencia? ¿Qué piensa Jehová de eso? ¿Qué piensa la organización? Veremos ejemplos específicos en esta sección. Veremos diversos ejemplos prácticos y eso nos deja en qué meditar, en qué pensar sobre cómo estamos, si realmente nosotros estamos haciendo lo que Jehová espera de nosotros. Y no olvidemos, primeramente mostramos amor a nuestros hermanos, a los que están con nosotros en la fe. Así que veremos que decir que porque tenemos que predicar mucho, porque somos precursores y por eso no ayudamos, no es una excusa que Jehová espere o acepte que le demos. Luego, en el estudio del libro, estamos comenzando el capítulo 13 y veremos por qué el tema de la circuncisión causó mucha controversia en el siglo I. Vamos entonces a comenzar una vez más. Gracias por acompañarnos. Demos inicio con el número 1, la asignación número 1. Jehová nos lleva las cargas día tras día. Es el discurso de los tesoros de esta semana. Una pregunta personal para pensar es: ¿qué cargas lleva usted en este momento? ¿Cuál es su Goliat? Hay hermanos que tienen diversas cargas emocionales, espirituales, familiares, físicas, etcétera, etcétera. Algunos hermanos tienen el peso encima de una enfermedad avanzada, la edad avanzada. Otros hermanos cargan encima el dolor de ofensas que recibieron de personas que ellos esperaban que no los ofendieran. Otros hermanos llevan encima las consecuencias de las malas decisiones que tomaron en algún momento de su vida. Otros hermanos tienen o tenemos cargas o responsabilidades familiares. Y así podemos seguir mencionando
las cargas o las responsabilidades. Otros hermanos llevan encima la carga de llevar una congregación. Eso también puede ser una carga. Pero aquí nos está animando a que no veamos qué tan grande es nuestro Goliat, sino que en vez de ver qué tan grande es nuestra carga o qué tan grande es nuestro Goliat, veamos mejor qué tan grande es el Dios al que servimos, que amamos y que está con nosotros. Él es más grande que cualquier Goliat o que cualquier otra carga. Esto parece muy lógico, pero muchas veces nos olvidamos, por ver a nuestro Goliat, nos olvidamos de ver a quien está arriba de ese Goliat. Jehová, nuestro Señor Jesucristo, ellos son más grandes que cualquier Goliat o que cualquier carga que estemos pasando o que estemos llevando sobre nosotros. Y eso lo cambia todo. Si vamos al ejemplo bíblico, vemos que los israelitas estaban que temblaban de miedo de ver al imponente gigante de casi 3 metros de altura. Ninguno quería enfrentarlo, porque sabían que no lo lograrían. Pero de repente van viendo a este muchacho que no era soldado de las tropas de Israel, era nada más un pastor de ovejas, que estaba dispuesto a enfrentarlo. Muchos se rieron, muchos se burlaron, no creyeron en él, pero él no lo vio como un gigante. Él lo vio como un pequeño. ¿Por qué? Porque David miraba al que realmente es grande. No era Goliat, sino Jehová. Y eso lo cambió todo. En tiempos modernos, nuestro Señor Jesucristo nos dice: vengan a mí todos los que están cargados, cansados, tomen sobre sí mi yugo, yo los refrescaré, y hallarán refrigerio para sus almas y alivio a sus corazones. Estas palabras están en Mateo 11, 28 al 30. Tan solo leerlas y escucharlas es como si nos refrescara el alma, el espíritu. Así que eso es algo que necesitamos escuchar constantemente. Si vemos aquí en el Salmo 66, 19, ¿qué nos dice Jehová que hagamos? Dice el texto. Salmo 66, 19, pero Dios sí oyó, prestó atención a mi oración. Por lo tanto, algo que podemos hacer es apoyarnos en la oración. No estamos hablando de orar en las reuniones o en una asamblea. Cualquiera puede hacer una oración en público, pero estamos hablando de hablar con Dios en nuestro día a día. Si pensamos por un momento, muchas personas lo primero que hacen al levantarse es poner las noticias o leer las noticias. No estamos diciendo que tiene algo de malo estar informados. Otros revisan sus mensajes de redes sociales y contestan mensajes o llamadas, pero se olvidan de conectarse con el Creador. Y no digamos al terminar el día. De una manera similar terminan el día. Y nuevamente tampoco tomaron en cuenta al Creador. Y de repente las cosas cambian, ocurre algo, algún problema crítico, y ahí sí, preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me ayuda? Y la respuesta es la misma de siempre. Dios está en el mismo lugar de siempre. Y la ayuda de Dios, la persona nunca se la pide. La persona se acuerda de Dios solo cuando tiene problemas. Así que tomamos este punto en cuenta. Jehová escucha nuestras oraciones y las responde. Pero Él no es como el 911, que solo lo vamos a llamar cuando tenemos alguna emergencia o alguna necesidad. Él es nuestro Padre Celestial. Y por medio de su Hijo,
hacemos nuestras oraciones, pero si no las hacemos, si no le oramos a Dios, ¿realmente podríamos decir que es nuestro Padre Celestial, que tenemos una relación o amistad personal con Él? No todos los días son iguales. Hay días que sentiremos que las cosas van bien, otros días no tanto. Hay días que sentiremos que la carga es más ligera, otros días sentiremos que la carga es más pesada. Aquí en el Salmo 68, 5, dice algo interesante. Padre de huérfanos y protector de viudas es Dios en su santa morada. Podemos dar un vistazo en nuestra congregación y ver quiénes son los hermanos o hermanas mayores de la congregación, viudas, viudos, huérfanos o huérfanas. Y no solo decirles que sigan buscando el reino, no solo decirles que confíen en Dios, no solo decirles que tienen que predicar y leer la Biblia, sino ayudarlos, darles palabras de ánimo y ayuda práctica. Esas son acciones, son sacrificios que Jehová valora, aprecia y bendice grandemente. A veces pensamos que la gran necesidad es nada más predicar, y a veces predicamos mucho, pero ayudamos poco a las viudas, a los huérfanos, a los que necesitan ayuda en nuestra congregación. ¿Por qué? A veces quizás es por la indiferencia, a veces quizás estamos tan absortos en predicar que nos olvidamos de lo que realmente es importante. Y por favor, no malentiendan, no estamos diciendo que la predicación no es importante, claro que lo es, pero no es lo único importante. Hay otras acciones que también son importantes. Y la misma Biblia, en Santiago 1:27, nos lo deja claro. La religión verdadera o la adoración verdadera es ayudar a las viudas y a los huérfanos en nuestra congregación. Es triste decirlo. Algunos hermanos piensan, dicen o sienten que este tipo de ayudas nada más se mira en los videos que vemos en nuestras reuniones, que vemos en broadcasting, pero que en el mundo real rara vez se miran esas ayudas. ¿Por qué? Porque a algunos no les gusta ayudar. Algunos se lavan las manos diciendo que eso le toca a la familia de la persona en cuestión, no a los hermanos. Y que eso es ser una carga para la congregación. Jamás deberíamos de hablar así. ¿Por qué? Porque eso no es lo que enseña realmente la Biblia ni la organización. Si vemos que la familia no ayuda o no quiere ayudar, ¿qué haremos nosotros? ¿Nos lavaremos las manos como hizo Poncio Pilato evadiendo el compromiso espiritual que tenemos? ¿Nos haremos de la vista gorda como hacen algunos? Recordemos estas palabras. Jehová está mirando, y Él bendecirá nuestro trato. Finalmente, Jehová promete ayudarnos día a día. En el Salmo 68, 19 dice, Alabado sea Jehová que día tras día nos lleva las cargas, el Dios verdadero de nuestra salvación. Hay hermanos que tienen familia, que tenemos familia, hermanos que deben trabajar, trabajamos seglarmente, hermanos que aún así predicamos, vamos a las reuniones, y quizás le ha pasado a usted que algunos le preguntan, ¿cómo lo hace para organizarlo todo? Es como si hiciera el tiempo pedacitos para cada cosa, para cada actividad. Y la respuesta es que Jehová está con nosotros. No sabemos cómo, solo sabemos que Él no falla, que Él es fiel y que Él bendice a sus siervos, que lo buscan constantemente en oración. Y así como vemos en esta imagen, hay subidas, hay bajadas, hay momentos en que sentimos no llegar
a la cima, no llegar al destino, pero ahí está Jehová, ayudándonos. Él no nos abandona. Así que, hermanos, podemos esforzarnos por estrechar nuestra relación personal con Jehová, por mejorar la adoración que le damos. No estamos hablando de alguien, porque uno podría pensar que por el hecho de alguien ser precursor automáticamente es la persona más feliz del planeta. Estamos hablando de ser personas más espirituales, de ser personas que son felices adorando a Jehová. Jesucristo dijo de esto, personas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así que podemos pensar en qué bendiciones Jehová nos da hoy. Incluso podemos escribirlas y darle las gracias y darnos cuenta cómo Él responde nuestras oraciones y decirle con confianza absoluta que no sabemos cómo, pero sabemos que Él nos ayudará. Nosotros confiamos en Él, que nosotros no vemos la solución, no vemos la salida, y decírselo en oración, con esa franqueza de expresión, que no sabemos cómo, pero que confiamos en que Él proveerá la salida. Este fue el discurso de los tesoros para esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un magnífico día. Ahora pasaremos a las perlas de esta semana. Para esta semana tenemos la lectura de Salmos 66 al 68. La primera perla está extraída de Salmos 68, 18. El texto dice: Tú subiste a lo alto, te llevaste prisioneros, tomaste hombres como regalos. Sí, hasta hombres tercos, para vivir entre ellos, oh Dios. Pregunta: ¿qué hombres fueron como regalos en el antiguo Israel? Bueno, según leemos en la referencia, eran hombres que habían sido tomados cautivos durante la conquista de la tierra prometida. Con el tiempo fueron asignados para ayudar a los levitas en sus labores. Una lección práctica que nos recuerdan estas palabras es: en tiempos modernos hay hermanos y hay hermanas que son verdaderos regalos en las congregaciones, sin importar su edad, hermanos mayores, hermanas y hermanos jóvenes, son un regalo, son dones espirituales en las congregaciones. Esto es debido a las cualidades que tienen, la fe, la espiritualidad que ellos despliegan. Es algo que se aprecia y se agradece que estén en las congregaciones. Su sola presencia, su celo en el ministerio, su participación, es algo contagioso que promueve la unidad y la paz en la congregación. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. El Salmo 66, 2 al 4 habla de cantar alabanzas a Jehová y su glorioso nombre. Esto nos enseña y nos recuerda algo muy importante, aparentemente muy obvio y muy lógico, pero sin darnos cuenta podríamos hacer lo contrario. La alabanza va dirigida solo a Jehová y su bendito nombre. En ningún momento debería de ocurrírsenos alabar a otro ser humano o a otro hermano de la congregación. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ungidos, por cierto, que si ellos en algún momento se sentían muy especiales por lo que habían logrado, que no buscaran alabanzas, pues ellos debían recordar que nada más eran esclavos inútiles, que no servían para nada y que hicieron lo que se suponía que debían de haber hecho. Esas palabras pueden sonar muy fuertes, pero están en la Biblia, y esto es para bajarle el ego a alguien que cree que merece recibir alabanzas en vez de Jehová, sino que lo alaben a Él por su trabajo
en la organización o en el pueblo de Dios. Número 2. El Salmo 66:4 nos hace tomar conciencia del hecho de estar en la congregación, alabando a Jehová. Muchas personas no les interesa en lo más mínimo alabar a Dios. En vez de eso, prefieren alabar a la creación, no al Creador. En este contexto, estamos hablando de prefieren alabar a personas de este mundo, a celebridades, a personas famosas, del espectáculo, del cine, del deporte, incluso influencers, cantantes, etc. Sin duda, es un privilegio entender y apreciar el hecho de alabar a Jehová, alabar al Creador y no a la creación. Número 3. El Salmo 66:5 dice: Vengan y vean las obras de Dios. Sus acciones a favor de los hijos de los hombres son impresionantes. Aquí habla de las acciones de Dios para con la humanidad. Esto nos hace pensar cuáles son las acciones de Dios para con nosotros los humanos. Jesucristo habló de ellas en el capítulo 5 de Mateo. Él dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Pero no solo habló de esas acciones, habló que nosotros, el principio práctico es imitar a Jehová. ¿Cómo? Siendo bondadosos, amables, no solo con los que nos tratan bien, sino incluso con quienes nos han hecho daño. Esto incluiría incluso orar por quienes nos han perseguido. Número 4. Salmo 66:7 dice: Con su poder Él gobernará para siempre. Sus ojos vigilan a las naciones, que los tercos no se ensalcen a sí mismos. Aquí al final dice de ensalzarse a sí mismos. Esto nos recuerda las palabras de Jesús: el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y un ejemplo práctico que vimos en el estudio del libro hace unas semanas atrás fue Herodes. Dio ese discurso y las personas lo ensalzaron diciendo que era la voz de un Dios y no de un hombre. Y al instante, una enfermedad hizo que él cayera desplomado. Ahí está el cumplimiento de estas palabras. El que se ensalza acaba humillado. Esto no solo aplica a personas del mundo, sino incluso dentro de la congregación. Número 5. El Salmo 66:10 nos dice: Porque tú nos has examinado, oh Dios, tal como se refina la plata, así nos has purificado. Esto nos enseña que es importante dejar que Jehová nos examine, nos refine y nos purifique. Decirlo es muy fácil, pero últimamente la organización nos ha estado dando consejos específicos sobre nuestro vivir cristiano, sobre la forma de tratar a los demás, en los estudios de la atalaya, en la reunión de entre semana, y por eso conviene preguntarnos si realmente estamos aplicando estos consejos o simplemente los oímos, pero seguimos siendo los mismos de siempre. Número 6. Salmo 66:18. Si yo hubiera guardado alguna maldad en mi corazón, Jehová no me habría oído. Aquí habla de algo que hace que Dios no escuche nuestras oraciones, y dice el texto es guardar algo malo en nuestro corazón. Si estamos llevando una doble vida, por ejemplo, un hermano que en la congregación tiene privilegios, pero está viviendo en adulterio, en inmoralidad, incluso en homosexualidad, incluso si tratamos a los demás como si no valieran nada, o guardamos rencor y resentimiento en nuestro corazón, deseos de venganza, esto estorbaría nuestras oraciones. Esto nos motiva a estar bien con Dios en sentido espiritual. ¿Cómo? Viviendo una vida íntegra y honesta
delante de nuestro Dios. Número 7. Salmo 68, 5. Y aquí leemos lo siguiente. Padre de huérfanos y protector de viudas, es Dios en su santa morada. Este verso nos hace pensar en lo importante que es imitar a Jehová, como ayudando a viudas y a huérfanos, ya sea en sentido literal o en sentido espiritual de nuestra congregación o que encontremos en nuestro camino. Esto es algo muy serio. Santiago 1:27 dice que la adoración verdadera, o como dice la versión Reina Valera, la religión verdadera, se caracteriza por ayudar a viudas y a huérfanos. Quizás pensamos que la religión verdadera es solo la que va a predicar de puerta en puerta y sale a repartir revistas con los carritos, pero en realidad la Biblia dice que además de predicar, ayuda de manera específica a viudas y a huérfanos. A diferencia de esto, el mundo y personas religiosas han hecho lo contrario, se han aprovechado de viudas y de huérfanos. Pero hay un Dios que todo lo ve y dará al tiempo debido lo que corresponde. Número 8. El Salmo 68, 11 dice: Jehová da la orden, las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Esto nos recuerda que nuestras hermanas son muy importantes. De hecho, la organización está formada mayoritariamente por hermanas que por varones. Si usted da un vistazo en la asamblea regional, se va a dar cuenta que hay más mujeres que varones. Probablemente en su congregación hay más hermanas que hermanos. Y así ocurre a nivel mundial. Sin duda, nuestras hermanas merecen nuestro respeto, que las valoremos por estar en la congregación y nunca hacerlas de menos. 9. El Salmo 68, 35 nos dice: Desde su magnífico santuario, Dios es imponente. Él es el Dios de Israel, que da fuerza y poder al pueblo. Alabado sea Dios. Aquí nos ayuda a ver que el fuerte y la fuente de la fuerza es Jehová, y nosotros dependemos de Él. Si aprendemos a depender de Jehová, recibiremos fuerzas, y cuando estas fuerzas se acaben, podemos volver a pedirle fuerzas y continuar adelante. Algo parecido a lo que hacemos con nuestros dispositivos electrónicos. Los ponemos a cargar, los enchufamos, lo conectamos a la corriente eléctrica, pero conforme se va usando y descargando, ¿qué hacemos? Lo volvemos a conectar para que reciba carga. Finalmente, número 10. El Salmo 68:35 nos recuerda las palabras de Pablo: Para todas las cosas tengo la fuerza, en virtud de aquel que me imparte poder. Por lo tanto, Jehová le da fuerzas y poder a su pueblo y a sus siervos individualmente. No nos cansemos de pedirle fuerzas, de pedirle su fuerza activa, es decir, su Espíritu Santo. Y sobre todo, que su Espíritu Santo dé fruto en nosotros. Estas fueron algunas de las perlas escondidas para esta semana. Ahora pasamos a nuestra vida cristiana. Con el tema número 7, ayude a alguien a que su carga le pese menos. Este es un análisis que incluye algunos videos y el primero, es decir, la primera pregunta dice: ¿cómo puede usted ayudar a un hermano o hermana mayor a que su carga le pese menos? Esto incluye un video. Ahora pasemos a la respuesta. Número 1. Saludarlos. El saludo puede marcar la diferencia entre un buen día y un mal día. Vimos que el grupo de predicación pasó frente a la hermana y una pequeña se cruzó para saludarla.
Tan solo ese acto puede marcar la diferencia. ¿Qué más podemos hacer? Visitarlos, llevarles algo de ayuda y ánimo. Algo interesante del video es que no es que solamente un hermano o una hermana de la congregación debe hacerlo, sino todos podemos ayudar de manera práctica a nuestros hermanos mayores. Y algo muy importante, que así como Poncio Pilato se lavó las manos, y esa es una expresión que se usa en nuestros días para transmitir que alguien está evitando una responsabilidad, evitamos decir que no es nuestra responsabilidad, o que según el libro Organizados eso le toca a la familia de la hermana o del hermano mayor. A nosotros no. Tristemente hay hermanos que así piensan, y debido a que ellos así piensan, el resto de la congregación así piensa también. Otro punto. Podemos, en este caso, se anima a los ancianos a que los incluyan en la predicación con los carritos. Son hermanos con circunstancias especiales y vimos que pusieron un exhibidor o carrito frente a la vivienda de la hermana. Y no solo eso, fue tal el nivel de consideración a la hermana mayor que hasta le pusieron una pequeña silla para que ella pudiera estar participando en la predicación con los carritos. ¿Por qué es esto aparentemente tan obvio, tan importante? Por increíble que parezca, hay algunos nombrados, algunos ancianos, que ponen reglas que no están en ninguna de las instrucciones que da la organización para participar con los carritos. Y sería una verdadera tragedia espiritual que alguien de nuestros hermanos mayores se sintiera excluido por la falta de voluntad, de buena voluntad, de los ancianos de no incluirlos en la predicación con los carritos. Un anciano rígido, un anciano severo, podría decirle a la hermana que vimos en el video: usted tiene que apersonarse a los puntos de predicación con los carritos. Pero un anciano razonable, amoroso como Jesús, ¿qué hace? Hizo una excepción especial y permitió que hubiera un arreglo para poner un carrito frente a la vivienda de la hermana mayor. Entonces, hermanos, repito, esto aparece en un video que mandó la organización y rogamos a Jehová que esto ablande de alguna manera los corazones de algunos que no lo miran así, pero está el video, está el ejemplo de imitar. Pasemos ahora a la siguiente. ¿Cómo puede usted ayudar a un siervo de tiempo completo a que su carga le pese menos? Algo importante es estar pendiente de ellos, especialmente si ocurre un desastre en la zona, como un terremoto. Otra cosa que se aprecia en el video es una bienvenida a quienes se trasladan a nuestra congregación. Una bienvenida es una fabulosa manera de motivarlos. Por supuesto, no hay ninguna instrucción, ni en el libro de ancianos, ni en ninguna carta de la sucursal, que diga que hay que hacerle una bienvenida a cada hermano o hermana que se traslada a la congregación. Pero no cabe duda que hacerlo es una gran muestra de amor cristiano. Será un buen comienzo en la vida de nuestros hermanos. Y finalmente, ¿cómo puede usted ayudar a quienes están pasando por situaciones difíciles a que su carga les pese menos? Algo interesante que vimos en el video es estar con ellos. Quizás somos de los que les decimos: oramos por ustedes, que estén bien, y que Jehová los cuide, y son palabras bonitas, pero no hay acción. Pero en el video vimos que los hermanos estaban con ellos, y ellos no eran hermanos formalmente de la congregación. Simplemente eran personas que estaban
eh, llegando a la congregación. Hay hermanos, tristemente, que tienen la idea que solo le mostrarán esta clase de amor a los mismos hermanos. Pero la realidad es que a veces ni siquiera a los mismos hermanos se les muestra esa clase de amor. Entonces, algo muy importante es estar con ellos en sus tribulaciones. A veces pensamos que ir a la predicación o a las reuniones es lo más importante. Y por supuesto que es importante. Pero es igual de importante sacar el tiempo para visitar y estar con ellos. Es decir, con quienes tienen alguna tribulación. En este caso, ellos tenían una emergencia médica y los hermanos estuvieron con ellos, les dieron transporte, les llevaron alimentos. No cabe duda que ese es el verdadero amor en acción. Ayudarlos de manera práctica. Quererlos como si fueran nuestra familia. Ahora alguien podría decir, ¿por qué esto solo se ve en un video pero no en la vida real? No cabe duda que las palabras de Jesucristo se cumplen también, que el amor de muchos se enfriaría. Sería una tragedia que alguien dejara la congregación porque nunca recibió esta clase de amor cristiano en la congregación a la cual asistía. Así es que nuevamente no es que un solo hermano o una sola hermana deben hacerlo. Se espera que todos se unan y la unión hace la fuerza. Quizás algunos no pueden visitar, pero pueden dar algo para llevarles. Y de esa manera, entre todos, están colaborando, están animando a alguien que está pasando momentos difíciles. Este fue el análisis guiado de esta semana. Ahora pasamos al estudio del libro. Tenemos el comienzo del capítulo 13, párrafos 1 al 7. Y podemos apreciar que está el comienzo, la introducción de la sección 5, así también un recuadro de la página 103. Comencemos. El tema del capítulo 13 es tras mucha discusión. Veremos que incluso en el primer siglo habían cuestiones que amenazaban con destruir la unidad de la congregación. Veremos cómo eso sienta un precedente para nuestros días, la forma en que ellos trataron de buscar una solución a aquella discusión. Se le consulta al cuerpo gobernante si es necesaria la circuncisión. Vamos a ver entonces más sobre este tema. Párrafos 1 al 3. ¿Qué debate amenazó con dividir a la congregación del siglo I? Respuesta: el debate de la circuncisión. Unos decían que sí, había que circuncidarse para ser salvo, y otros decían que no era necesario. Parte B. ¿Por qué hacemos bien en analizar este relato? Esto es útil porque nos ayudará a saber qué hacer si ocurre algo parecido que amenace la unidad de la congregación. Subtema: a menos que se circunciden. Hechos 15:1. Párrafo 4. ¿Qué se pusieron a enseñar algunos cristianos de origen judío y qué pregunta es lógico hacerse? Se pusieron a enseñar a los hermanos que a menos que se circuncidaran los que eran gentiles pero habían entrado a la congregación, según la costumbre de Moisés, no podían ser salvados. La pregunta lógica es, ¿por qué había cristianos de origen judío que aún defendían la circuncisión? Párrafos 5 y 6, parte A. ¿Por qué había cristianos de origen judío que aún defendían la circuncisión? Bueno, recordemos, ellos estaban fundados, enseñados en lo que era la ley de Dios. Ellos entendían mejor las cosas, mejor que nosotros incluso, porque ellos
tenían más información que nosotros hoy no tenemos, pero algo que entendemos es que ellos también entendían que fue Jehová mismo el que estableció la circuncisión. No era algo que venía directamente de Moisés. La circuncisión era una señal de que el varón tenía una relación especial con Dios. No se daba el mandamiento de que las mujeres debían circuncidarse, únicamente los varones. Los primeros a quienes Dios les ordenó circuncidarse fueron Abraham y los hombres de su casa. Y luego incluyó ese mandamiento en el pacto de la ley para todos los israelitas, a través de Moisés. Incluso la ley exigía que los extranjeros se circuncidaran si querían unirse al pueblo de Dios. No está de más decir que nuestro Señor Jesucristo también fue circuncidado al 8º día de haber nacido. De hecho, todos los israelitas eran circuncidados al 8º día de haber nacido. Y hoy, en nuestros días también, gran parte de los que son de Israel también practican la circuncisión. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. Es algo muy solemne, algo muy serio para los siervos de Dios, es decir, también para las personas que recibieron este mandamiento directo. Pero, conforme vino nuestro Señor Jesucristo y se desarrolló la congregación cristiana, cambiaron algunas cosas. Parte B. ¿Cuál es la diferencia entre el pacto de la circuncisión y el pacto con Abraham? Número 1. El pacto de la circuncisión no era parte del pacto con Abraham. Tenemos eso presente. A Abraham se le hizo una promesa que por medio de su descendencia se bendecirían todas las naciones de la tierra. Y tiempo después, precisamente después, alrededor de 23 o 24 años, fue establecido el pacto de la circuncisión. Otro punto, ambos pactos, tanto el pacto de Abraham como el pacto de la circuncisión, fueron directamente con Abraham, pero no fueron en el mismo momento. Fueron establecidos en momentos distintos. Primero fue el pacto con Abraham. Dios prometió bendecirlo, prosperarlo, porque había escuchado su voz y él estuvo dispuesto a ofrecer a su primogénito, pero no lo hizo al final porque Dios le dijo que no lo hiciera. Y también, tiempo después, vino lo que era la circuncisión. Párrafo 7. ¿Qué no habían captado los hombres que bajaron de Judea? Lo que mencionábamos hace algún momento. Tanto los apóstoles, como en este caso el apóstol Pablo, ellos entendieron que algunas cosas habían cambiado. Pablo escribió en Romanos 8:29, es judío el que lo es interiormente y su circuncisión es la del corazón, que se hace por el Espíritu y no por un código escrito. En otras palabras, y esto Pablo lo aclara de una manera interesante en las cartas que escribió, es israelita y judío no el que lo es en la carne, sino el que lo es en el Espíritu. Ahora, esto podría sonar contradictorio, esto que Pablo está diciendo, porque tiempo después él conoció a Timoteo y las Escrituras muestran que él lo tomó aparte para circuncidarlo. ¿Y por qué? Debido a que los hermanos, que eran judíos, iban a tropezar si lo miraban y se enteraban que él no había sido circuncidado. Entonces esto podría parecer para algunos contradictorio. Aquí está diciendo él que no es el que lo es por fuera, sino el que lo es por dentro, pero un tiempo después él sí está realizando la circuncisión. Entonces, notamos ahí que por temas de conciencia y también el derecho a ceder, él no insistió en ese derecho, él estuvo dispuesto a ceder y a adaptarse a fin de no
herir conciencias o causar alguna otra división. Esta fue entonces la consideración del estudio del libro para esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.